Mis queridos hermanos, muy buenos días. Qué gusto una vez más estar con ustedes. Bienvenidos a este tiempo de oración, a este periodo donde podemos acercarnos a Dios a través de también su palabra, reflexionarla y juntos también interceder a favor de otras personas. Su palabra dice en Mateo 25, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Qué bueno es empezar esta mañana sabiendo que así seremos considerados si seguimos esta ruta, este sendero de ser fieles a nuestro Dios. Unidos en oración en un esfuerzo de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar sumándose a este periodo de oración. Así que bienvenidos todos, vamos a pedirle al Señor que nos presida en este momento de oración y de lectura de la palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana que podemos unirnos bajo este aspecto de estar adorando, de estar orando, de dar gracias, de no olvidarnos que debemos hacerlo de esta forma, de reconocer a quién oramos, a quién clamamos, con quién nos relacionamos, y esto nos hará muy bien el que nosotros podamos ser muy dependientes de ti, porque tu palabra dice que separados de ti nada podremos hacer. Así que esta mañana, con alegría y con júbilo, te adoramos, te bendecimos, te honramos, te damos a ti toda gloria, toda alabanza. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí juntos y aquellos que más adelante a lo mejor puedan permanecer en oración. Te queremos honrar y te demos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por las múltiples oportunidades que nos has dado de estar juntos, de seguir fortaleciendo nuestro ser interior. Gracias por tener la oportunidad de ser conducidos por tu Santo Espíritu. Llena nuestros corazones. En verdad, llénalos. Danos más de ti, Señor. Te necesitamos y esperamos siempre que esa maravillosa gracia que hay en ti se refleje a nuestro corazón y desde nuestro corazón también a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, muchas gracias hermanos por estar acá. No se olviden de colocar también sus peticiones. Estaremos en unos momentos más orando y clamando, buscando que compartamos juntos estas necesidades en el chat o tal vez más después, pero la idea es compartir, es estar con Dios, es hacer de este momento un momento donde nos enlazamos fuertemente con sus palabras. Bueno, yo les he compartido en el periodo que me ha tocado presidir el libro de Éxodo y he avanzado como hemos sido enseñados, a través de nuestro querido hermano presidente, a ir leyendo la palabra del Señor paso a paso, de Génesis hasta Apocalipsis, y así lo estamos haciendo muchos de nosotros también, y ustedes de igual forma. Hoy tengo unos capítulos, vamos a ver hasta dónde avanzamos, desde el capítulo número 25, que ya se va a hablar de dos cosas importantes cuando la nación de Israel va a camino al desierto. En el Sinaí Dios va a entregar dos diseños, o dos cosas importantes, o dos aspectos importantes. El uno es la ley, de lo cual estuvimos hablando la semana pasada, de los 10 mandamientos y de otras leyes más. Y la otra cosa que Dios les va a entregar es lo que corresponde al tabernáculo. Esta tienda movible, esta tienda de encuentro, este lugar donde se reuniría el pueblo de Dios para observar algunas cosas respecto a Dios. Y una de las primeras cosas que habla el capítulo 25 de Éxodo, dice que habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y ahí dice que harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos,
y tenían que hacerlo conforme a todo el diseño que Dios les iba a mostrar. Y bueno, con los mejores materiales, etcétera. Y en este lugar estaban ubicados lo que nosotros llamaríamos por tres componentes: la parte del atrio, donde estaba el altar de bronce y la fuente de bronce, y luego estaba el lugar santo, la otra sección que era el lugar santísimo. Y ahí habían algunas cosas que puedo irlas comentando inicialmente, pero eso fue lo que Dios les dijo: vamos a ofrendar por esto, y iban a desarrollar este tabernáculo. Um, el punto para mí inicial, para que nosotros podamos valorar esto del tabernáculo, porque se convierte en un tipo, y se lo ha utilizado como un tipo de las cosas que Cristo hizo a favor de nosotros. Y ellos comenzaron a dar, efectivamente iban a dar, y lo hacen, lo logran en este gran propósito. Dan de forma voluntaria para algo que sería bueno, y el pueblo respondió con generosidad. El punto importante: la presencia de Dios entre ellos. Ese fue el objetivo de toda esta contribución, de manera que ellos recordaran permanentemente que Dios andaría y habitaría con ellos. Y ahí estaban las 12 tribus, y en medio de ellos iba a encontrarse esta tienda que se levantaría, sería movible. Mientras ellos anduvieran por el desierto, Dios estaría con ellos. Años más tarde, el apóstol Pablo, escribiría sobre esta realidad en la vida de nosotros como creyentes, para que hiciéramos siempre esta maravillosa distinción de la presencia de Dios. Dios dijo que habitaría también entre nosotros. Somos el templo de Dios, donde Él habita. Por lo tanto, debíamos nosotros también ser muy celosos y mantener nuestra vida alejada y apartada del mal. Nuestra comunión es con el Dios Santo, que quiere compartir con nosotros. Como dice la Biblia: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 2 Corintios 6. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dijo el Señor Todopoderoso. Qué lindo es saber que nosotros, así como ayer Dios estuvo con ellos a través de este tabernáculo, hoy Dios habita en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, y Él desea habitar. Él quiere habitar. Él determinó habitar entre nosotros. Así que hagamos de esta morada del Espíritu Santo un lugar santo. Empecemos, por favor, orando y dándole gracias al Señor. Hoy, Padre, te damos gracias en verdad por todo lo que tú has determinado hacer en nuestras vidas, y saber que estás con nosotros en medio de estos tiempos que han sido bastante especiales, pero saber que tú has decidido morar en nosotros. Como lo decía el apóstol Pablo: somos morada, somos templo del Espíritu Santo, y tú habitas en nosotros, y tenemos que cuidar la morada del Espíritu Santo de manera santa, llevando una vida realmente correcta, realmente íntegra, santa, pura, de tal manera que tú decidas obrar entre nosotros. Y hoy una de las primeras cosas que nos han pedido es que agradezcamos al Señor, y eso es lo que tenemos que hacer: agradecer al Señor por todos nuestros amigos, hermanos, compañeros, en fin, gente que nosotros hemos orado, y que en algún momento estuvieron también contagiados de este COVID, pero que Dios en su bondad y en su misericordia nos levantó, y sigue levantando, y seguirá levantando, y seguirá sanando de maneras milagrosas y de maneras poderosas. Padre, estamos sumamente agradecidos, porque en tu bondad, en tu maravillosa bondad, ciertamente que has levantado de la misma muerte, de las enfermedades, de momentos críticos, a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida estuvimos bajo esta influencia de este virus y que colapsó mucho nuestra vida.
nuestros pulmones y en fin. Pero hoy, Señor, que levantamos la mirada y vemos hacia el cielo, te decimos gracias. Te decimos alabado seas por tantas bondades, por tantas misericordias que has tenido con nosotros, por habernos levantado, por habernos sostenido. Yo quiero que ustedes también le digan gracias, Padre, porque yo sé que ustedes conocen a muchas personas que fueron levantadas por el poder de Dios. Algunas ciertamente Dios en su bondad y en su misericordia decidió llevárselos, pero también el Señor ha levantado, ha restaurado, ha afirmado, ha sanado de manera poderosa la vida de mucha gente y estamos agradecidos. Y te alabamos, Dios, y te bendecimos, te honramos. Levantamos, Señor, nuestras manos para agradecerte porque has sido extremadamente bueno. Siempre lo ha sido. Y no solamente con este COVID, porque el Señor ha levantado a gente de enfermedades distintas, de cáncer, y el Señor es bueno. Por eso alabamos a Dios, por eso lo bendecimos, lo honramos, lo reconocemos. Y siempre este cuerpo que es morada y templo de Dios tenemos que guardarlo para Él. Todo lo que hagamos debe tener como objetivo fundamental honrarlo a nuestro amado, bendito y soberano Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Así que sigamos en esta mañana, démosle gracias, ustedes también aprovechen para darle gracias al Señor porque Dios ha sido bueno en gran manera y por eso nosotros hoy lo honramos, hoy lo bendecimos y nos unimos juntos con ustedes para saber que Él sigue siendo el bueno y también habita aquí entre nosotros. Esa es la grandeza de nuestro grande y amado Dios. Luego también podemos orar por otras personas que seguramente usted también conoce. Pero así empezamos, entrando por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Bueno, déjenme avanzar un poquito y seguirles contando lo que la Biblia dice y reflexionando un poco. En el capítulo 26 de Éxodo ya comienza a hablar un poco de lo que tenía que hacerse en el tabernáculo y cómo tenía que ser las obras que se hacían allí. Como dice aquí, harás el tabernáculo, y ya comienza diciendo, ¿no? De 10 cortinas, de lino torcido, púrpura, carmesí, y algunos que son muy estudiosos de estos detalles, elaboran una enseñanza sumamente especial con los colores, con los detalles. En fin, verso 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pondrás el propiciatorio, el arca, el testimonio, el velo de separación entre el lugar santo y el santísimo. Y el arca del testimonio, el arca del pacto tenía que estar en el lugar santísimo. La mesa de los panes de la proposición y el candelabro enfrente a la mesa, y también allí estaba otro ingrediente que era el altar de oro, el altar del incienso. Bueno, estamos hablando de este tabernáculo que era una tienda movible cuyo diseño y propósito de Dios fue establecido, cuyo diseño y propósito fue establecido por Dios. Dijimos que ahí se manifestaría y estaría en medio de Israel. Estaba compuesto por 3 partes, entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo lo que se lo diseñó porque así Dios lo pidió. Bueno, partiendo del hecho ya de que este tabernáculo era el lugar de encuentro de Dios con su pueblo, del pueblo con Dios, allí llevaban los sacrificios para que la relación con Dios se restauraran. Ahí habían sacrificios de mañana y de tarde, en fin. Y el atrio fue el lugar de acceso, digamos así, de la mayoría de la gente, de toda la gente. Estaba ahí el altar de bronce y esta fuente donde se lavaban los sacerdotes, se purificaban las manos, los pies y luego podían entrar a ministrar. Y entraban al lugar santo y había luego un velo que separaba ese lugar del lugar santísimo donde entraba una vez al año el sumo sacerdote. Bueno, esto me hace acuerdo que Jesucristo, cuando Él murió,
el velo del templo se rasgó en dos. Y esto nos recuerda ahora un libre acceso a Dios a través de la sangre de Jesucristo, como lo dice Hebreos 10:19. Realmente hay muchas enseñanzas en torno al tema del tabernáculo y en verdad es interesante cómo podemos ir aprendiendo. Pero una de esas cosas es que hoy, gracias a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, ese velo que antes era un velo que separaba los espacios, pero también separaba para que la gente no transitara por esos lugares. Pero fíjense que hoy tenemos un libre acceso. Ustedes y yo tenemos libre acceso y eso es hermoso. Podemos acercarnos confiadamente. Y es lo que estamos haciendo, acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Antes allí había un arca del testimonio. Hoy el acceso al trono de la gracia está disponible para todos aquellos que en algún momento de nuestra vida, y bueno, no solamente en algún momento, en todos los días de nuestra vida lo podemos hacer con una libre conciencia y esperamos sí con una libre voluntad para honrarlo a Él y suplicarle también si tenemos necesidades que llevar ante Él. Así que Padre, hoy también tenemos esa libertad que antes era un poco reservada. Hoy nosotros tenemos una plena libertad porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, un día nos perdonó y nos hizo aceptos delante de ti, oh amado. Así que estamos con esa libertad para acercarnos permanentemente a ti, de mañana, de tarde, de noche, en cualquier instante, en cualquier lugar, hay un libre acceso. No hay protocolos, no hay cosas que nos impidan. Es más, hoy estamos ya en tu presencia y muy agradecidos realmente. También decíamos que debíamos ser gratos por la manera en que tú nos sanaste, pero también tenemos que ser muy gratos porque tú también has provisto para nuestras necesidades. Y empezamos esta semana dándote las gracias porque efectivamente, así como ha habido personas que perdieron, también hubo gente que fue sanada. Así como ha habido gente que ha perdido trabajos, pero no es menos cierto que tú has sido generoso y abundante, sin lugar a dudas. Y mis hermanos que están allí pueden también dar testimonio de que en la mesa ha habido provisión, en la alacena ha habido provisión. Y es verdad, ya los trabajos, si bien es cierto que no han sido los mismos, han sido bastantes pérdidas, pero el Dios tan bueno y misericordioso abrirá y seguirá abriendo nuevas puertas para que podamos seguir nosotros trabajando desde la perspectiva del emprendimiento y desde cualquier otra opción que tú has generado en la vida de las personas que con inteligencia, con sabiduría y dependencia han comenzado a laborar. Señor, gracias. Gracias porque todo viene de ti y esperamos que todo sea también para ti. Te damos honor, te damos gloria, te damos alabanzas, gratitud por la inmensa generosidad que has tenido con cada uno de nosotros. Así que dele gracias también a usted, porque yo sé, estoy más que seguro que a usted tampoco le ha faltado el pan de cada día. Si hay necesidades, por supuesto, pero las fuertes, como nosotros decimos, el buen Dios nos responde. Bueno, gracias, muchas gracias por estar conectados en esta mañana de oración, una mañana en la que compartimos su palabra, reflexionamos brevemente, oramos, compartimos sus peticiones y las llevamos ante el Señor y oramos los unos también por los otros. Estaba recordando los elementos que están en el tabernáculo, casi del capítulo 25 de Éxodo en adelante, hay muchas referencias sobre el tema del tabernáculo y en Éxodo número 27 se habla de tanto del altar, cómo tenía que ser hecho ese altar, el que estaba en el lugar santo.
Harás también un altar de madera de acacia, y comienza a decir lo que tenía que ser cuadrado, etc. Verso 9, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, y ahí comienza a hablar de cada una de estos elementos. Estaba el altar, estaba el atrio, el aceite para las lámparas, verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Miren, el altar, el atrio, el aceite de las lámparas del candelabro, que tenían que permanecer en forma continua encendidas. Bueno, Él siempre nos va a recordar que hay cosas que no pueden perder su brillo, que no pueden perder su luz. Y una de esas es nuestra vida. Tenemos que continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Permanentemente tenemos que tener comunión con Dios, dependientes de Él. Y en este caso la oración juega siempre un papel importante, preponderante en esa comunión directa que tenemos con Él. Bueno, los sacerdotes tenían esta labor de velar que las lámparas se mantuviesen encendidas. En la mañana las arreglaban, en la noche ya estaban listos para prenderlas y hacer ciertos sacrificios o ciertas ofrendas que así las estamos revisando en las Sagradas Escrituras. Y esto era permanente, esto era día tras día y como un elemento permanente, sin parar. No había un día en que dijeran, bueno, aquí hoy no vamos a hacerlo, hoy no quisiera encender las lámparas, hoy no amanecí muy bien. No, eso tenía que arder y tenía que estar permanentemente estar allí. Bueno, eso habla también, mis queridos hermanos, de nuestro corazón tan necesitado de su presencia. Y la verdad es que a veces no se nota que un día usted deje de orar, pero a medida que pasan los días y usted ya no busca la presencia del Señor, no se levanta a preparar su lámpara, no se levanta como lo que usted es un sacerdote de Dios, una mujer, una sacerdotisa de Dios que se levanta cada mañana a encender su lámpara y al anochecer levantar una oración de gratitud al Señor. Ya con los días eso se va a notar. Y esa luminosidad, digámoslo así, esa luz de Dios en su vida va a comenzar a ser más tenue, más tenue. Y lógicamente las tinieblas pueden ganarnos. Más bien aprendamos de lo que Dios dejó instaurado estos elementos del tabernáculo como para aprender grandes lecciones en nuestra vida. Sí, Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Y nos ha dado muchas enseñanzas sobre la necesidad de mantener nuestra vida en una clara relación con Dios diaria. Jesús se levantaba cada mañana, cada madrugada, a veces pasaba horas en la noche, en fin. Es asunto de comunión, es asunto de relación con Dios. No nos cansemos, por favor, de llegar ante Dios. No nos cansemos. Será nuestra fortaleza, será nuestra ayuda, será tu esperanza, esperar en Dios que nos responda como siempre lo hace y en ese encuentro salir fortalecido. Es como estas mañanas que Dios nos ha regalado para que nosotros todas las mañanas nos levantemos. Y bueno, muchos de ustedes súper fieles para mantenerse. A veces no nos conectamos, es verdad, pero nosotros también, aparte, tenemos nuestro tiempo de búsqueda, de intercesión, de clamor al Señor. Y ustedes también se unen cada mañana a clamar, a orar. Eso es bueno. Eso es lindo porque recibimos esa influencia, esa dirección de parte de Dios sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo toma
más control sobre nosotros, de tal forma que lo carnal, lo pecaminoso queda totalmente subyugado a la acción poderosa de la vida de Dios en nosotros. Así que adelante, no se canse, mantenga la llama encendida del corazón para ayudar a otros a mantenerse también muy firmes con Dios. Padre, aquí estamos esta mañana, mis hermanos y yo, encendiendo nuestras lámparas, encendiendo nuestro corazón, permitiendo que el Espíritu Santo llene nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros sentimientos tienen que ser invadidos por ese fuego santo, por esa llama que da vida, que quema, pero que consume, pero que no quema, sino que consume el mal. Y nos ayuda a tener esa vitalidad que tanto necesitamos para enfrentarnos a un mundo tan frío, a unas tinieblas que son tan densas y que necesitamos nosotros responder adecuadamente con la esperanza. Esa luz tuya en nosotros, que cada día la alimentamos mediante esta intercesión, esta búsqueda, este clamor, esta oración, esta gratitud, esta honra de acercarnos a ti, de clamar, de levantar oraciones que son como incienso, que esperamos siempre sean agradables delante de tu presencia. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, que también se levantan a encender la lámpara, a poner ese fuego, a dejar que el aceite siga fluyendo para que más vida haya en cada uno de nosotros. Padre, si alguien se ha desalentado, si alguien ha dejado abandonada la oración, si ha dejado que sus brazos decaigan o sus rodillas comiencen a ser un poco débiles, Señor, en esta mañana levántalos. Señor, en esta mañana fortalécelos. Que en este día ellos perciban la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo sobre ellos, viniendo con una fuerza, una unción para capacitarlos, para nuevamente revitalizar esas manos que tienen que estar levantadas y esas rodillas que tienen que estar fuertes delante de nuestro amado Dios y nuestro amado Padre Celestial. Sí, Señor, aquí estamos clamándote por cada siervo, cada consiervo amado, cada pastor. Ore por sus pastores en esta mañana también, para que ellos tengan la fuerza de cada día levantarse y cada noche también arreglar las lámparas, poner ese sentido de estar velando en oración, de estar clamando en oración, de suplicar, de levantar las manos para que haya victoria en el nombre de Jesús. Y clamando también para que su espíritu, para que su ser interior comience a tener fuego, que comience a tener vida, que comience a tener esa dulce compañía de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias una vez más a todos ustedes por unirse a este sentir de clamar esta mañana, viendo el tabernáculo y compartir un poco esas grandes enseñanzas que nos dejó nuestro amado Dios a través de esta tienda de encuentro del pueblo contigo. Y ahora en el capítulo 28, fíjense que ahora hablan de las vestiduras y de la consagración de estos sacerdotes que debían llegar ante el altar y ofrecer sacrificios, pero no podían hacerlo sin estar adecuadamente vestidos. Y entonces Dios les dice en el capítulo 28 que debían hacer llegar a Aarón y a sus hijos. Fíjense aquí lo que dice en el verso 1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Eso es interesante. Mis sacerdotes, no los sacerdotes, mis sacerdotes. Y entonces dice: harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura.
Miren, ahí ya hay varios elementos que uno tiene que contemplar. Si bien es cierto que hoy en día no usamos nosotros ese tipo de vestimentas, bueno, los sacerdotes católicos lo hacen, pero más allá de la parte externa, está la vestimenta interna, que es el reflejo, o debe ser el reflejo, de honra y de hermosura en la vida nuestra y en la vida tuya, porque al final tú eres también un real sacerdocio. Y dice aquí, hablarás a todos los sabios del corazón a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón y para consagrarle para que sea mi sacerdote. Y ahí comienza a hablar de cada uno de estos elementos, el pectoral, el efod, el manto, la túnica, etc. Y en ese pectoral iban a llevar los nombres de los hijos de Israel. A los lados iban a llevar pues unas piedritas donde estaban también los nombres de las tribus. Ahí en medio estaba el Urim y el Tumín, como para saber siempre distinguir la voluntad del Señor. En fin, todo eso el sacerdote lo llevaba aquí en el corazón. Qué lindo, qué linda figura de saber que ustedes y yo como sacerdotes del Señor llevamos a la gente, a nuestra gente, en este caso su familia, los suyos, sus discípulos, en el corazón. Es cierto que no tenemos un pectoral aquí, pero nuestro corazón llevando a la gente en oración. Qué hermosa figura. Bueno, y aquí en la parte de la cabeza había grabado había una lámina de oro que decía santidad a Jehová en el verso número 36. Eso tenía que llevarlo aquí en el frente y claro, los pensamientos, todo tenía que ser santificado y también tenían que ser ungidos, ¿sí? Verso 41, y con ellos vestirás a Aarón y a tu hermano y a sus hijos, con él los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Claro, entonces cuando ya ellos entraban al lugar para ministrar, ellos lo hacían con un corazón, con una actitud que representaba sus vestimentas. Y claro, hermanos, yo sé, repito, que esto fue el diseño del Señor. Y esa es la parte que a mí me encanta y que ustedes también tienen que valorarla. Cuando el Señor dice mis sacerdotes. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago hincapié? Porque la naturaleza de Dios es que Él es santo. Y todas las cosas que luego en ese tabernáculo iban a ser ungidas eran dedicadas para cosas santas. Y hoy yo digo, los sacerdotes eran dedicados para Él. Y nuestro sacerdocio tiene que ser dedicado para Dios. Y nuestras vestiduras tienen que ser de esa categoría. No estas categorías, sino la del corazón, la que emane, la que refleje esa vestimenta, como decía el apóstol Pablo cuando escribía, me parece, a los Corintios, vestidos como hijos amados, de entrañable misericordia, de bondad, de mansedumbre y todos esos elementos que hacen que la vida cobre un valor muy especial. Y eso se refleja. No, sería muy triste que uno lleve ciertas vestimentas blancas, hermosas, pero que el corazón esté manchado, que la mente esté corrompida, que las palabras que salgan no sean las adecuadas, y en fin, eso sería muy contraproducente entre lo físico y lo que se ve en el alma, lo que se ve en el corazón y lo que sale de nosotros. Nuestras vidas tienen que reflejar la santidad y el carácter de quien representamos, de quien usted representa y de quien yo represento. Bien marcado en nuestras vidas. Si bien es cierto, no llevamos aquí una lámina, pero el corazón tiene que salir de nosotros esa marca de una vida santa.
a la final Dios nos ha dedicado, nos ha consagrado y esperado, nos apartó a usted y a mí para que seamos de Él y que vivamos de una manera especialmente dedicados. Eso es, dedicados, consagrados, santificados para Él, para su honra y con su gloria. Padre, aquí estamos. Mira, este es uno de los pasajes más hermosos que tenemos en las Escrituras. Hay muchos detalles, muchísimos. Pero la vestimenta tiene que hablar del carácter que nosotros desarrollamos en la vida. Y cierto, Señor, como hijos tuyos, como siervos tuyos, como líderes en general, diáconos, diaconisas, gente que ministra en las iglesias, alabanzas, maestros, servidores, trabajadores en el área, en las distintas áreas de la vida. Qué lindo que nuestras vestimentas nos representen internamente. Somos de Dios, somos para Él. Y qué hermoso sería que nuestras vidas tengan ese toque. Que sepamos que somos de Él y que lo que llevamos por dentro es algo de hermosura y de gloria. Así que hoy oro, y ustedes también oren, hermanos, para que partiendo de cada uno de nosotros, nuestras vestimentas, lo que se refleje del corazón, del alma, de las palabras, de la mente, sean precisamente estas expresiones de poder y de amor. Santo Dios, así como ayer, hoy también, que ese reflejo que se ve en nosotros hable mucho de ti. Hable de a quién representamos. Hablen de aquel Dios al cual amamos, al cual servimos. Te lo ruego, Señor, te lo ruego. Ayúdanos a vivir de esa forma. Bueno, dentro de nuestras peticiones, Señor, también debemos orar delante de tu presencia por otras necesidades. Sabemos lo que ha estado ocurriendo en días anteriores y lo que ocasionó pues esta situación con el volcán Sangay y lo que significó dentro de la parte de la agricultura para estas poblaciones, sobre todo en el lado de Riobamba. Eso ha ocasionado varios obstáculos en las poblaciones aledañas y en otras provincias. Eso significa, Señor, también pérdida de dinero, en fin. Pero aquí estamos, Señor, también para orar por protección, que eso no afecte la salud. Señor, tú tienes control de todas estas cosas de la naturaleza. Tú las permites, tú las controlas, tú las cierras, tú las abres. Y solo podemos rogarte, Señor, cuando eso ocurre, es poner nuestras vidas en tus manos, es confiar, es creerte que tú estás obrando por alguna razón, por alguna causa, y que amerita que nosotros seamos cuidadosos, actuemos con sabiduría en todas las poblaciones, sobre todo donde el problema se genere. Así que, Padre, aquí estamos orando y suplicándote también que tú intervengas de esa forma soberanas. Muchas gracias hermanos por estar aquí. Ustedes siguen colocando sus peticiones, seguiremos clamando, seguiremos pidiendo ahorita, en este momento y también en otros momentos, por algunas de esas necesidades que se vuelven súper necesarias en la vida, sentir que otros oran por nosotros, sentir que estamos acompañados, en fin. Así que le damos gracias al Señor. Creo que también es bueno orar ya. En días anteriores se han nombrado ya los que son nuestros líderes a nivel nacional. Ya tenemos a los nuevos presidentes de distritos, tenemos establecido el Consejo Nacional de Educación Teológica, los presidentes denominacionales. En estos días se van a seguir estableciendo ya los siguientes cuerpos directivos de distritos. Habrán reuniones para hacer nombramientos y todas estas cosas.
Así que hoy, Padre, también estamos agradecidos por todos los hermanos a quienes tú has puesto delante de, en caso de los distritos, de las asociaciones y también del Consejo Nacional de Educación Teológica. ¿Qué pedimos para ellos, Señor? Sino esa sabiduría, ese gran entendimiento, ese espíritu afable, esa sabiduría de lo alto, esa sensibilidad del corazón, esa percepción para conocer bien los tiempos y actuar de acuerdo a la necesidad, por un lado, por otro lado, al diseño, al plan, al objetivo que tú tienes, Señor, en nuestras vidas. Por supuesto que hay un lineamiento bien marcado, que es el hacer discípulos, el llevar este evangelio hacia el mundo entero. Y por eso también nuestras coberturas para los misioneros que están ya en el campo, algunos van a salir en los siguientes días o en las siguientes semanas, están esperando que se abran puertas y esperamos que así sea, Señor, para que los conduzcas hacia los sitios donde se debe apoyar. Y sí oramos, Señor, que en verdad todos nosotros como iglesia seamos sumamente más consecuentes con nuestra misión, con nuestra tarea de compartir el mensaje aquí y hasta el fin del mundo en forma simultánea. Así que Dios, que seamos responsables, consecuentes y generosos. Eso lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado y gran Salvador, el Señor Jesucristo. Y bueno, he estado compartiendo algunas cosas del texto de las Sagradas Escrituras. Aquí ya encontramos en el capítulo 29 de Éxodo, hemos hablado de las vestiduras sacerdotales y todo esto. Y como les mencionaba, aquí dice que eran para que sean mis sacerdotes. Y ellos tenían que, para santificarse, tenían que cumplir ya ciertos rituales. Y bueno, que hoy en día a lo mejor para nosotros son un poco especiales. Sin embargo, tenían que ser lavados con agua, las vestiduras consagradas, el aceite de la unción derramar sobre la cabeza de los sacerdotes, los hijos de ellos, y así, de esa forma, eran separados para ese oficio. Lo que tenían que hacer también en cuanto a esos sacrificios que se transformaban luego en un olor grato para Dios, una ofrenda a Dios, y bueno, una serie de cosas que aparecen en el capítulo 29. Yo estaba viendo que era todo un procedimiento para santificar y consagrar a los sacerdotes y a sus hijos, y también los sacrificios, las ofrendas que se elevaban a Dios, el aprecio a la santidad se apartaba para Dios, quedaba todo consagrado. Y como lo he mencionado, eran sus sacerdotes, ninguna cosa impura habitaría en ellos. Ofrendas de paz, ofrendas encendidas, holocausto, todo eso se ofrecía a Dios. Y eso lo hacían de mañana, también de tarde, ya los sacrificios propiamente dicho. Bueno, todo eso a lo mejor a nosotros nos parece un poco especial, un poco raro, sin ninguna relación en nuestros días. Pero todo eso a nosotros nos recuerda, porque eran varios sacrificios, derramamiento de sangre y una serie de cosas más que se consagraban ahí. Pero miren cómo es la bondad de Dios. Hoy en día ya no se hacen esos sacrificios, porque hubo un sacrificio que fue suficiente, que Dios lo aceptó. El sacrificio de su Hijo Jesucristo. El gran Cordero de Dios que fue llevado a la cruz en un acto de voluntario, porque Él no abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero y finalmente padeció. Fue una expiación para librarnos a nosotros de esa condenación eterna. Así que nosotros hoy en día debemos asegurarnos de que cuando Él nos separó, ¿sí? Cuando Él nos separó, lo hizo de una manera especial para que nosotros pudiésemos vivir para Él. Ustedes y yo vivamos para Él, para Dios.
Su sacrificio fue enorme. Y bueno, fíjense, ya no hay más sacrificios. Este sacrificio glorioso de nuestro amado Jesús, que luego sí, murió y resucitó, su sangre nos limpió y nos sigue limpiando. Vivamos para Él, honrémoslo solo a Él, y que en su gracia y en su misericordia esta consagración nos lleve a vivir una vida de rectitud, de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, mantenemos nuestra comunión, nuestra oración centrada siempre en ti. Ya no hay sacrificios como se hacían antes y no portamos vestimentas de esa naturaleza. Pero sin lugar a dudas, los elementos que quedan para nosotros son verdad, son elementos de verdad. Lo que Jesús hizo por nosotros hace más de 2000 años fue real. El Cordero de Dios fue sacrificado. Y ese sacrificio Dios lo aceptó y es un único sacrificio. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida noble, recta, justa, piadosa, una vida santa. Y es el gozo de nosotros vivir para Él y hacerlo para Él y honrarlo solo a Él y caminar solo con Él. ¿Para qué? Para que su vida la podamos transmitir a los demás. Tanto mis hermanos como yo queremos vivir de esa forma, dedicados, consagrados a hacer tu santa y bendita voluntad. Gracias por el Espíritu Santo, la presencia de Él. Nosotros también, por su presencia en nosotros, hacemos morir lo carnal, lo pecaminoso, lo malvado. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos sean sometidos a la acción del Espíritu de Dios, ser obedientes y de esa forma presentarnos siempre con una vida que sea agradable totalmente a Él. Y también le presentamos a Él todos los días sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, gratitud, adoración, sacrificios de paz, es decir, llamando a la reconciliación. Y eso es una obra, Señor, que tú nos permites hacer delante de tu presencia. Muchas gracias, Padre, por esta bondadosa obra que haces en la vida de tu iglesia, de tus hijos y por ende en esa necesidad que tenemos de ser un pueblo santo, de ser un pueblo de ese linaje escogido para anunciar aquellas virtudes de aquel que nos llamó un día, de ese mundo de tinieblas a un mundo de bondad para anunciar sus virtudes. Bueno, y terminamos en el Éxodo 30, dice, asimismo harás un altar para quemar ahí el incienso. Y había también ahí lo que se llama una fuente de bronce y también el aceite de la santa unción. En Éxodo 30, ese altar, bueno, para quemar incienso estaba en el lugar santo, delante del velo que está junto al altar del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y una vez al año había que hacer expiación. Y esta parte es importante, como ya lo he mencionado, el altar del incienso, cada día presentar ese incienso aromático y alistar las lámparas del candelabro al anochecer, también debían hacer lo mismo. Ese lugar tenía que permanecer fragante todo el año, todo el tiempo. Y
Esto debe traernos a nosotros una gran admiración de que nuestras vidas, cada mañana, cuando levantamos al Señor esas oraciones, es como levantar una fragancia, nuestras oraciones fragantes a Dios, y dejar impregnado el lugar con su presencia, con su amor, con su bondad, con su misericordia que sale de nuestras vidas. No es un incienso como el que se prende en algunos lugares. No, me refiero al olor de su presencia, a la fragancia de nuestra vida, a la presencia de aquel que lo llena todo. Y qué hermoso que nuestras vidas puedan ser esa forma de expresarlo. Ese es el lugar, ese es el lugar donde nosotros tenemos que recordar. En ese lugar no se tenía que ofrecer cosas extrañas que no tuviesen un sentido de adoración. Cosas muertas no. Solo aquello que produjera algo agradable. Cuando nosotros nos presentemos a Dios, no podemos presentarnos con obras muertas ni con cosas que no sean verdad. Dios no las va a recibir. Eso no es un olor a vida, eso es un olor a muerte. Y eso debemos recordarlo al finalizar esta mañana. Miren, se presentaban en ese altar, allí no se presentaban sacrificios de animales muertos, ahí no. Ese no era el lugar. Ese lugar santo era un lugar donde se presentaba incienso aromático. Y eso subía, llenaba. No había que presentar ahí cosas muertas. Nosotros también. Hay un momento en que nuestra vida tiene que ser de alabanzas, de gratitudes, de honrarlo a Dios, de perfumar la vida, en otras palabras. Porque imagínese si usted lleva al Señor, bueno, un montón de quejas, un montón de cosas que usted nunca se ha arrepentido, pecados o cosas así que los mantiene ahí como escondidos. Dios dice, esto no me huele bien. Esto no huele bien. Pero cuando usted presenta al Señor lo genuino, lo transparente, lo sencillo, lo humilde, la gratitud, eso Dios dice, a ver, déjame oler. Esto es grato para mí. Ver tu quebrantamiento, ver tu humillación, ver tu sencillez, ver tu fe, a pesar de eso Dios dice, lo recibo. Y esta mañana, Señor, recibe nuestras vidas en humildad, sencillez en nuestro corazón contrito, humillado, arrepentido delante de ti, tú no lo vas a despreciar. Que a lo largo, Señor, de esta semana sepamos humillarnos, reconocerte, adorarte, ser agradecidos, presentar alabanzas, humillarnos, buscarte, clamar por tu presencia. Y en ese ambiente, Señor, dejar que una adoración pura, sencilla y noble salga de lo profundo de nuestro corazón. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu bondad y de tu amor. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo sus familias, sus familiares, sus amigos, su familia extendida. Que ellos puedan ver, Señor, delante de ti, que tú estás obrando y que ellos cada día que han levantado sus oraciones, tú las has recibido. En algún momento les vas a escuchar, vas a responder, y les vas a dar, Señor, conforme al corazón con los que ellos han doblegado y que han clamado. Te honramos, te bendecimos, te decimos gracias, que sea una semana maravillosa, que compartamos de Cristo, que hablemos de Jesús, que de nosotros exhale la vida de Jesús de maneras amplias, fuertes, grandes, poderosas y con una fe maravillosa e increíble. Gracias por todo lo que has hecho hoy, lo que hiciste ayer y lo que harás el día de mañana. La bendición, Señor, sea derramada desde lo alto, en paz para cada una de las familias, en gozo, en esperanza, y mostremos
todos los días de nuestra vida una noble obediencia. Muchas gracias, queridos amigos, muchas gracias, queridos hermanos en la fe, consiervos amados. Que la paz del Señor permanezca en sus corazones. Hasta pronto.